Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestra página web gerenciaparatodos.com y también seguirnos a través de @gerenciatodos en Twitter. Hoy vamos a conversar sobre aviación. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque la aviación tiene puntos muy interesantes que todo gerente o emprendedor puede modelar y aprovechar la capacidad y la enseñanza que nos puede dar un piloto en este sentido. Por eso nos acompaña hoy el capitán Fernando Serna, capitán de aviación con estudios internacionales en los Estados Unidos y en Canadá, quien es también jefe de pilotos de una importante aerolínea privada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día, Fernando. Fíjate, Fernando, quisiera que comenzáramos esta conversación por el hecho siguiente. Como aviador administras una serie de recursos humanos, recursos físicos, recursos ambientales, y tienes una misión que es muy delicada. Entonces, en principio, como gerente, ¿cómo te preparas para cumplir con todas estas actividades y roles? El piloto, antes de iniciar un vuelo, ya previamente sabe qué vuelo tiene, no en el día de hoy, desde el día anterior lo sabe, y tiene que hacer una preparación de ese vuelo. Tiene que manejar recursos y gerenciar todos los recursos que tienes en la cabina con tus compañeros, en el caso de las aerolíneas, con aviones grandes, con las aeromosas que juegan un rol súper importante y súper en el tema de seguridad. Sí. Y con tu primer oficial, uno gerencia, uno hace un análisis de la ruta que va a hacer, de las condiciones meteorológicas con que se va a encontrar. Por eso decimos mucho que se parece a la actividad que realiza un gerente. Simplemente que en la actividad de un aviador se incorporan otras cosas muy interesantes, como que siendo el avión una empresa, si hacemos ese símil, pues el aviador está montado en la misma empresa donde van los pasajeros. Es correcto. Decir, corre el mismo riesgo y está involucrado totalmente con esa empresa. Me parece muy interesante ese símil y por eso te invitamos. ¿Cómo manejas el tema de la responsabilidad que debes cumplir en ese sentido? Sobre todo cuando tienes que manejar todos esos recursos y el tema de planificación para que nuestros amigos emprendedores y gerentes modelen este tipo de conducta exitosa. Bueno, es muy sencillo. El capitán es un gerente en esa oficina que es el avión. Y lo que tú decías, Rafael, tienes mucha razón. Uno es un gerente, pero uno está montado allí. Si las cosas que uno gerencia no salen como las planeó, uno va a tener unas consecuencias catastróficas y uno no quiere que eso pase, obviamente, ¿no? Así es. Entonces, por ende, uno tiene que tomar muy en serio esto, tener una responsabilidad absoluta, lo que haces, lo que no haces, lo que debes planificar con tu equipo, con una serie de factores que pueden hacer que se cumpla un vuelo a la perfección o no sea así. Al regreso quisiera que tocáramos paso a paso esos puntos. ¿Por qué? Por ejemplo, el tema de la planificación es por donde debe comenzar todo gerente y es por donde comienza un vuelo, con lo que llaman ustedes el plan de vuelo. Y después está el tema de, vamos a llamarlo así, el hardware, sería el avión, el software que tienes ahí. Después está el tema del ambiente, que de alguna manera no lo controlas, pero debes tomarlo en cuenta en esta travesía o empresa. Entonces, al regreso vamos a tocar esos puntos. Seguimos en Gerencia para Todos.
Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Así que seguimos en acción. Hoy conversando sobre las similitudes de la gerencia y la aviación con el capitán Fernando Serna. Nos quedamos en el tema de la planificación que hace todo gerente y que también realiza todo aviador. ¿En qué consiste esa planificación y cuáles son los siguientes pasos? Cuando vas a hacer un vuelo tienes que planificar todo. El destino al que vas a volar, con la tripulación que vas a volar, las condiciones meteorológicas con las que te vas a encontrar el día siguiente. Y con todo eso haces un manejo de toda esa información para que el vuelo sea lo más seguro posible, por supuesto. Por ejemplo, el tema del chequeo de las condiciones físicas del avión. Eso es religioso. Sí. Y todo gerente debe también realizar el chequeo de su empresa, de cómo está desde el punto de vista de finanzas, de mercadeo. Igual lo hace un aviador con ese vamos a llamar, hardware, para hacer las similitudes a una empresa o la empresa. Y otro tema que tiene que ver con eso es el de los recursos humanos y la comunicación, Sí. que también un gerente debe realizar. Sí. Un aviador vuela generalmente con un copiloto, sí, y un equipo que esté en tierra que ayuda a, vamos a decir, no sé si es el término, a armar ese avión, que ese avión esté en las condiciones adecuadas para hacerlo. Después está en comunicación con una torre de control. Es decir, se parece mucho a lo que es la gerencia. Cuéntanos sobre ese tema, esa preparación y después el armar ese avión y despegar. Cuéntanos esa secuencia. Ok, como te dije anteriormente, que uno hace una planificación del vuelo. No solamente es uno en el avión, uno sí, por supuesto, chequea que las condiciones físicas del avión estén en perfecto estado, y chequea que la meteorología esté de la forma en que uno quisiera que esté. No siempre es así, por ende tienes que tomar decisiones, qué rutas vas a tomar, a qué niveles vas a volar para no enfrentarte a una tormenta tropical o a un cúmulo que te pueda afectar seriamente la seguridad del vuelo. Sí, no dejar al azar esos factores, No que a puede veces ser como al azar. gerentes o emprendedores los dejamos al azar. No puede ser al azar. Simplemente nos lanzamos a una empresa y usamos esa famosa frase, como vaya viniendo, vamos viendo. En aviación no es posible hacer eso. No hay manera. No, eso no tiene cabida. Otra cuestión interesante que la preparación de nuestra producción a través de axnthinktank.com consiguió fue el tema del CRM, que se parece a unas siglas que usamos en gerencia, pero que en el mundo de la aviación tienen otra connotación. Háblanos del CRM en aviación. Sí, desde hace un cierto tiempo para acá se ha venido tomando mucho en cuenta que los incidentes o accidentes que han ocurrido en aviación, ha habido mucho el factor humano, o lo que se le llama error del piloto. Y es cierto, lo que hay es que ver es por qué ocurrieron esos errores, qué factores predominaron para que esa tripulación cayera en ese error y hubiera un accidente o un incidente. Por eso, desde hace cierto tiempo se ha venido haciendo mucho énfasis en factores humanos al piloto. ¿Cuál es el sentido de eso? Yo, por ejemplo, como jefe de pilotos de la compañía para la cual vuelo, yo tengo que ver si algún capitán de la compañía está atravesando de repente algún momento de su vida que no es el ideal para salir a volar. Bien sea que tenga problemas familiares, un divorcio, la pérdida de algún ser querido, problemas económicos. Esos factores, aunque uno trata de no llevarse esos problemas para la cabina, pero no somos máquinas, somos seres humanos y siempre eso nos va a afectar. ¿Y el CRM cómo ayuda? El CRM, sus siglas en inglés lo dictan Crew Resource Management, que en español es manejo de los recursos de cabina o gerencia de los recursos de cabina. Y es sencillamente utilizar todas las ayudas que tengas a tu alcance en la cabina del avión o en el despacho de vuelo antes de iniciar el vuelo. Eso está en un software que le permite al piloto, pues, hacer uso óptimo de esos recursos. Hay software, hoy en día para CRM hay software para las gestiones de riesgo.
Claro. La compañía ahorita está trabajando en un software, se llama SMS, que eso es sencillamente un software de gestión de riesgo. Uno va alimentando una base de datos y te van diciendo si ese vuelo que vas a hacer, de la forma en que lo vas a hacer, qué porcentaje de seguridad o inseguridad tiene. Por ejemplo, si es un vuelo nocturno o si es un vuelo en condiciones de lluvia o si... El software me asiste al piloto, sí, y le hace indicaciones, te va haciendo ejemplo, preguntas de cómo usar el combustible, te va haciendo o preguntas. qué rutas va a seguir, ¿no? ¿Qué rutas vas a hacer? Voy de tal sitio a tal sitio. ¿Esa ruta es primera vez que la vas a hacer tú o ya la conoces? Ya yo la conozco. ¿Tu primer oficial es primera vez que la va a hacer? Sí, él es primera vez. ¿Es de noche? ¿Es de día? ¿Está nevando? ¿Está lloviendo? No, muy interesante, sí, Fernando, porque sí, se parece definitivamente a lo que en el mundo gerencial cualquier persona, cualquier emprendedor debe tomar en cuenta para que él salga del punto A y llegue al punto B adecuadamente. Vamos a continuar conversando contigo después de la siguiente pausa. Ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Estamos hoy en acción tocando el tema de la aviación y sus parecidos con la gerencia. Por eso nos acompaña el capitán Fernando Serna. Y hemos tocado diversos aspectos de la gerencia, cómo se parece, y realmente se parece muchísimo. Hay muchas conductas que un gerente o un emprendedor pueden modelar de un piloto. Ahora hay algo muy interesante que nos llega a través de @gerenciatodos, varias preguntas que vamos a condensar, y es el tema, por ejemplo, del estrés. Porque la responsabilidad de un piloto, de un emprendedor, de un empresario es muy alta. Mucha gente depende de él. Claro, en el caso del capitán, está metido en la misma empresa donde están los pilotos. A las personas a las que sirve, él está los pasajeros con los mismos riesgos que las personas que están ahí. Entonces hay un tema de estrés elevado y de toma de decisiones. ¿Cómo maneja eso un aviador? Básicamente con entrenamiento. Nosotros recibimos entrenamiento inicialmente cuando nos hacemos pilotos, ¿no? Pero una vez que estamos ya luego trabajando para una aerolínea o una compañía X privada, nosotros recibimos entrenamiento en simuladores de vuelo fuera del país, en los Estados Unidos o en Canadá, en Brasil, cada 6 meses. Y es justamente para mantener frescos los conocimientos que tienes con que vas a actuar a la hora de una emergencia o algo que no te pasa todos los días. Pero lo mismo debemos hacer los gerentes y los emprendedores. Sí. Porque quizás hay algo que nos afecta a todos, los trabajadores, estudiantes, empleados, amas de casa, familias, que es el exceso de confianza. Y en el caso de los aviadores, no creen mucho en eso. O sea, cada cierto tiempo entrenan en situaciones normales y difíciles o imprevistas. Siempre. Y están acostumbrados a tomar decisiones. ¿Y en qué consiste ese entrenamiento? Refiérenos algo de eso. Las cosas que pasan, las cosas que no pasan nunca o pasan poco. Tú me imagino que has sido pasajero frecuente, asiduo, y en las veces que tú has salido de vacaciones, que vas a Margarita o vas a Miami, nunca has tenido un incidente, nunca se ha prendido un motor en fuego, nunca has tenido... Gracias a Dios. Gracias a Dios, no, esas cosas no pasan todos los días. Entonces, para evitar que al piloto se le olviden los procedimientos que hacer ante X situaciones, ese es el tipo de entrenamiento que recibimos. Cuando vamos a simulador, nos ponen esas situaciones: fuego, despresurización de la cabina, fallas hidráulicas, en mal tiempo, en condiciones adversas, con baja visibilidad. Es una lluvia de situaciones que te ponen en extremos casos. Claro, y acostumbras
entonces a esa persona, a ese aviador, a tomar decisiones, tomarlas rápido y tomarlas con base. Y hay un tema también de comunicación. Nuestros amigos de AXNthinktank.com, que nos proveen de información, nos traen también un gráfico muy interesante, ¿sí?, donde hablan de la actuación y la activación. ¿Cuán activos debemos estar y cuánta dosis de actuación debemos tener? Entonces claro, si una persona, un gerente, se complace en quedarse inactivo y además no tiene activas su vitalidad, entra en una posición muy débil. Y si se activa demasiado pero no actúa, entonces entra en confusión o hasta en pánico. Entonces debemos estar en el medio, estamos preparados y listos para cualquier cosa. Ahora, ¿cómo hace un piloto para estar en esa situación? Claro, durante el vuelo, pero después debe relajarse, tiene que descansar. ¿Cómo organizas? Además, tú eres jefe de pilotos. ¿Cómo organizas tú la planificación de esa empresa para que se mantenga el nivel adecuado durante todos los vuelos? Hay leyes que te restringen. Un piloto no puede salir a volar después de 6 días haber estado volando seguidos, tiene que tener 8 horas de descanso, no puede volar más de 8 horas en un día y cosas así, ¿no? Ese tipo de situaciones yo las trato de controlar en la compañía para la que vuelo, que los pilotos no vuelen estresados. Pero por otro lado, lo que te comenté anteriormente, el entrenamiento, estar entrenados y estar descansados y desestresados para que un vuelo sea seguro. Finalmente, quisiera que, como aviador, le dieras a los emprendedores y gerentes, trabajadores, las recomendaciones como aviador aplicas en tu profesión usualmente, pero en este caso para ellos que tienen diversidad de trabajos. ¿Qué consejos puedes darles que se apliquen en el mundo diferente al de la aviación? Ser planificados, tomar sugerencias, o la gerencia de cada uno, como que si ellos están en la cabina de esa oficina y que si sucede algo, ellos se van a caer con esa compañía. Que lo que le vean desde ese punto de vista. Y nosotros los pilotos siempre decimos que nosotros tenemos que estar un paso adelante del avión. El avión anda, nosotros lo llamamos en millas, siempre tomamos las velocidades en millas, nosotros andamos a 8 o 9 millas por minuto. Eso se traduce en casi 900 kilómetros por hora. Nosotros tenemos que estar un paso adelante del avión. Lo que pueda suceder, nosotros ya tenemos que ir viendo qué puede suceder y tomar acciones. Bueno, muchísimas gracias al capitán Fernando Serna por estos interesantes consejos. Yo estoy seguro que en sus casas van a tomar nota de estos consejos, sobre todo el de estar adelante, de ir a mayor velocidad con la cual nos persiguen los problemas. Es correcto. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí en Gerencia para Todos. Gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Les invitamos a nuestro próximo programa.